y poneros cómodos, aquí, en la Taberna del Friki. Bueno, como último domingo de octubre, hoy quiero hablaros de un mito, de una leyenda que nos llega muy cerca a todos y que en algún momento todo el mundo hemos escuchado hablar de ella, como es la leyenda de La Llorona. Dentro intro y empezamos. Una mujer envuelta en un flotante vestido blanco, con el rostro cubierto por un velo, cruza con lentitud varias calles bañadas por la luz de la luna. Levanta los brazos con angustia y lanza un grito desesperado. Ese tristísimo ¡ay! Retumba en el oscuro silencio de la noche. Luego desaparece entre ecos lejanos y al final termina con el grito más doliente y tenebroso en medio de la plaza. Allí se arrodilla esa mujer, envuelta en el misterio, se inclina, besa el suelo y llora con un grito penetrante. Después se va en silencio, lentamente, hasta que llega al lago y en sus orillas se pierde, como la oscura niebla de la noche. Seguramente has escuchado esa historia alguna que otra vez. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué se dibuja una leyenda tras ella? Pero sobre todo, ¿qué hay de cierto en todo esto? Lo primero que tenemos que hacer es viajar hasta el principio y ver dónde nace la leyenda. La Llorona, que así vamos a llamar a la mujer de blanco desde este momento, tiene diversos elementos simbólicos. La maternidad atormentada, la propia muerte, la voz y el silencio, la muerte, pero sobre todo la mujer. Podríamos datar su origen en los mitos prehispánicos. De hecho, la Llorona se funde en varias representaciones de la diosa madre, la cazadora allá por el monte Tepeyac, que con el tiempo la podemos identificar como la misma Virgen Guadalupe. Llega a ser más que evidente que con el tiempo la leyenda de la Llorona sufre transformaciones. No puede hablarse de una diosa o de vírgenes, podría ser blasfemia o herejía, pero claro, la esencia indígena no podría romperse del todo. Por eso se mantuvieron intactos distintos elementos: la noche, la mujer vestida de blanco con el cabello negro y largo, pero sobre todo el llanto desgarrador que te arrastra hasta las mismísimas fauces del infierno. Y la presencia del agua, bueno, ya era más o menos relevante dependiendo de quién te cuente la historia. Numerosas son las versiones de la historia, el porqué de su presencia o lo que obliga a lanzar esos terribles lamentos por la oscuridad de la noche. Hay que tener en cuenta que la Llorona es madre, una madre atormentada, pero madre a fin de cuentas. El insufrible dolor de haber perdido o asesinado a sus hijos la llevó a la locura. Una locura que se convierte en obsesión, manipulación, pero sobre todo el dolor que quema en el alma. ¡Ay, ese dolor que te quema, que te lleva al inframundo y te hace ver cosas que no existen! Posiblemente en ocasiones identifiquemos a la Llorona con Malinche, la concubina indígena de Hernán Cortés, que lloraba arrepentida tras su traición a su pueblo. Podemos decir que es un símbolo roto de la antigua diosa sabia del destino de su pueblo y que poco puede hacer para evitarlo, con lo cual destruye todo lo que una madre debe ser: fuerza protectora y benigna. Pero claro, una de las teorías más extendidas sobre su origen es de una mujer indígena que se enamora de un español, con el cual engendra 3 hijos, pero él nunca se casa con ella ni le jura amor eterno, llegando a abandonarla para casarse con otra mujer. La mujer, al enterarse de esta traición, presa del dolor, ahoga su prole en el río y al darse cuenta de lo que ha hecho, se quita la vida de igual modo. Desde ese momento su espíritu vaga por los ríos y lagos diciendo: ¡ay, mis hijos! La mujer, la Llorona, es presencia del mito y sobre todo en la canción de La Llorona, un famoso ismeño mexicano
sin autor específico y a quien le da voz, las mejores voces mexicanas y de todas partes del mundo, la convierte en una historia de amor y dolor. Los elementos principales de la leyenda es que en este punto podemos decir son el dolor, el llanto y la muerte. La presencia de una mujer fantasmagórica vestida de blanco son comunes en todas las versiones de la leyenda. Pero claro, ¿qué hay de cierto en todo ello? Una cosa que siempre tenemos que tener muy en cuenta es que como todas las leyendas, o por ejemplo, sus mayorías se transmiten de forma oral, se le da la vida y el alma a la leyenda, en algún momento alguien decide escribirla y el mito se convierte en leyenda. En este caso tenemos muchas formas de explicar y describir la leyenda de La Llorona: cine, televisión y libros. Mucha literatura se ha escrito mucho sobre esto y se ha hablado mucho sobre esto, pero sobre todo lo que se cuenta, se siente la misma necesidad de contar la tragedia del amor roto, sin ninguna pretensión de dar miedo, ya entre la cultura popular que le otorga el don del terror. Como era de esperar y como ya comentaba, la literatura lo ha tratado en múltiples ocasiones, en diversas formas: cuentos, novelas, ensayos, poesía, sobre todo obras de teatro, por autores latinoamericanos, españoles e incluso ingleses. Para los escritores latinos, La Llorona actúa como un símbolo protector de la identidad mexicana en los Estados Unidos, una especie de zorro fantasmagórico. Pero como cuento, no solo la literatura ha tratado el tema de La Llorona, también la televisión lo ha tratado, lo ha tocado en multitud de ocasiones, pero quizá una de las que más recordaba por este que os estaba contando fue el programa de Roberto Gómez Bolaño, Chespirito. En El Chavo del Ocho, tanto el Chavo, Kiko, Poppy, incluso la Chilindrina, confunden a Doña Florinda con La Llorona. Recuerdo ese episodio y se me llenan los ojos de lágrimas, pero no de miedo, sino de la risa. ¿Y cómo podemos olvidar el cine? El cine ha sido en el tema más recurrente, sobre todo en el cine de terror y suspense, con títulos como La Llorona de 1933, La herencia de La Llorona en 1947, La Llorona de 1960 o La maldición de La Llorona en 1963, entre otros nombres. Incluso en la saga de Conjuring también se tocaba el tema de la leyenda, aunque no de la forma más clásica. Como antes mencionaba, la música mexicana también ha sido puente para darle voz a la leyenda, darle color, darle calor y darle pasión. Pero ya para terminar, después de saber todo esto, ¿qué es para mí el mito, la leyenda? Una mujer que llora, se lamenta, que ayuda o mata, que le transporta sin duda a otra época, a otra realidad, pero todas ellas son ese aura de irreal o paranormal. Para mí en lo personal era la manera de explicar algo que quizá en otra época no pudieran explicarse. La manera de que algunos tenían de expresar un miedo a lo irreal, o el tiempo incluso que convirtió en mito, en leyenda, la leyenda en realidad. Pero ¿qué es realmente, qué esencia tiene La Llorona en todo esto? ¿Por qué una mujer que vaga por la noche, que llora, que se lamenta? ¿Por qué una mujer para explicar el miedo al agua? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Pues simplemente porque la mujer es el poder y es todo lo que conlleva. Por eso hablan de la mujer de blanco fantasmagórica que lamenta por haber perdido. Como decíamos antes, la mujer es el símbolo de maternidad y la maternidad es fuerte, muy fuerte y es protectora. En ocasiones incluso escuché que comparan a La Llorona con la Santa Muerte, pero nada más lejos de la realidad. Bueno, la Llorona es más que un mito, es más que una leyenda, trasciende hasta nuestros días desde una época muy pasada. La verdad es que a mí es una de las leyendas que más temor me produce. La Llorona es algo más. Como siempre digo, las leyendas y los mitos se transforman de forma oral y se convierten en el clamor popular. Pero en este caso no podemos llamarlo forma de control, porque no creo que sirva para controlar a las masas, como por ejemplo hemos hablado en otras ocasiones, los juicios de Salem, el gen vampírico. Todo eso podíamos hablar que se podía hacer para confortar a las masas,
para tranquilizar a las masas o incluso para perturbar a las masas. Pero en este caso La Llorona es algo más. Nos cuenta el mismo miedo a las pérdidas, nos cuenta el mismo miedo a las pérdidas del amor, de los hijos, ese terror que puede llegar a cometer o suceder en un ambiente quizás no sano. La verdad es que es algo más y espero que con este vídeo os haya quedado lo más claro posible. No he intentado ser lo más directo y lo más claro posible para poderos explicar la leyenda. Aclarar. Así que bueno, familia, a mí no me queda más nada que contaros, simplemente lo de siempre. Si os gusta este tipo de vídeos, suscríbete al canal, aprieta fuerte, pero que muy fuerte la campanita, regálame un gran like y sígueme. Sígueme en todas mis redes sociales para estar al día de todo ese contenido friki que voy subiendo. Y recordad. Nunca pensé en este final. ¿Final? No, el viaje no concluye aquí. Por cierto, no hemos terminado aún con el mes de octubre. Nos queda un último vídeo que se estrenará la noche del 31 de octubre. Halloween.